Entonces, vamos a hablar de las cromosomopatías, ahora sí, pero de las numéricas, las más frecuentes, 13, 18 y 21. Entonces, la trisomía 21 es un síndrome o una condición humana genética que se va a originar cuando la división celular anormal va a producir una copia adicional. Esa puede ser total o parcial de este cromosoma 21 que va a predisponer a mayor riesgo de enfermedades o malformaciones congénitas, que como es un síndrome, tiene signos y síntomas que lo caracterizan. Su prevalencia, ya habíamos hablado que es uno en 750, por ejemplo, a 1000 recién nacidos vivos. Es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual de tipo cromosómica. Puede haber un retraso en el desarrollo psicomotor, un riesgo aumentado de malformaciones congénitas y hasta el 74% del diagnóstico de estos pacientes es en un periodo de los primeros 6 meses de edad. La razón de su incidencia es 1.2 por 1.5 a 1 entre hombres y mujeres, relativamente más frecuente en hombres. Su sobrevida en el 40% de los pacientes llega a vivir hasta los 60 años, es decir, tiene una disminución más o menos como de 10 años en relación a una persona de su misma población. Las causas de muerte más frecuentes son principalmente las cardíacas y las infecciones respiratorias. El cromosoma 21, pues en particular esta patología va a variar su gravedad de un individuo a otro dependiendo de qué tanta sea la fracción o qué tanto está duplicado de ese cromosoma. El cromosoma 21 en general es un cromosoma acrocéntrico. En promedio mide 46.9 megabases. En su brazo corto tiene 10.5 megabases y en el brazo largo tiene 36.4 megabases. La densidad de genes tiene 0.96 genes, que es más o menos casi una megabase. El número de genes en NCBI o reportados en NCBI son aproximadamente 352. En SEMRAS nos reporta 294 y los MIRNAS, este número ya no está tan actualizado. Ya son muchos más MIRNAS los que pueden reconocerse originarios del cromosoma 21. El total de transcritos que podemos obtener del cromosoma 21 son 1911 y su región crítica es la 21q22. Esa región en particular, por sí sola, si se duplica, nos puede producir un síndrome de Down. Y es como la región que nos explica la mayor parte del fenotipo. Ahora hay algo que se llama genes candidatos. Entonces, algunos de estos genes o la duplicación de esos genes, en particular cuando se presentan, pues nos dan como un fenotipo en particular. Los genes más asociados a microcefalia son principalmente los de la región terminal del brazo corto y la cercana al centrómero. Genes relacionados más con leucemia, por ejemplo, son GATA y, por ejemplo, el gen ETS2 o ERG, por ejemplo. Y aquí esta tablita que se las voy a mandar son algunos genes candidatos de dosis sensibles que causan determinados fenotipos en los pacientes con trisomía 21 o síndrome de Down. Estos son los que principalmente van a ver para aprendizaje, memoria y desarrollo cerebral. Entonces, en el cromosoma 21, por ejemplo, este gen en particular reduce el tamaño del hipocampo y también se ha asociado a una menor cantidad de dendritas. Esto es porque este gen se correlaciona con el desarrollo de las neuronas. El DSCAM, cuando tenemos la duplicación, nos va a causar una disminución de la plasticidad cerebral y por lo tanto se correlaciona directamente con la discapacidad intelectual del paciente. El gen APP, que es para la producción de beta-amiloide, si le suena es porque está correlacionado con el Alzheimer. En este caso, como tienen una triplicación de este gen, hay mucho más producción de beta-amiloide y se correlaciona con una demencia más temprana, como a los 40 años ya tenemos que estar verificando si el paciente con síndrome de Down tiene o no demencia. Y esto es por la duplicación de esa región o ese gen. En cuanto a la edad materna y la incidencia o prevalencia
de embarazos con síndrome de Down, más o menos aquí está la tablita. Si ustedes ven a los 35, pues hay un aumento claro, donde vemos que por cada 356 embarazos vamos a tener un embarazo con síndrome de Down. Y para los 38 años tenemos otro salto, aquí, donde la incidencia se comporta 1 en 165. ¿Cómo podemos explicar el fenotipo en estos pacientes? Pues más o menos por la hipótesis de la inestabilidad en el desarrollo, que nos plantea que la pérdida del equilibrio genético conduce a un desequilibrio de la expresión génica en las vías que controlan el desarrollo. La otra es simplemente por el aumento de la dosis de genes, afirma que el exceso de genes en ese cromosoma 21, que hay 3 copias en lugar de solo las 2 habituales, nos va a dar como tal la trisomía 21, simplemente por el efecto de la dosis. Ahora, la etiología del síndrome de Down pues, pueden ser diferentes. Ya vimos que pues, podría ser que se duplique un cromosoma completo, o sea que tengamos un cromosoma extra completo, se llama trisomía libre, que es como en el 95% de los casos. Un mosaico, es decir, tenemos algunas células con 2 cromosomas 21 y algunas otras células con 3 cromosomas 21. ¿De qué va a depender las características del paciente? De dónde se está expresando y en qué proporción se está expresando ese mosaico. La siguiente causa pues, puede ser por una translocación, donde ya habíamos visto que un fragmento de un cromosoma roto y otro cromosoma roto, pues nos podría dar esa translocación. Cuando vemos una translocación en un paciente con síndrome de Down, tenemos, sobre todo en ese caso, es mucho más importante el cambio. Aquí vimos, pues, más o menos es lo que ya habíamos explicado en la clase anterior. Y aquí tenemos, por ejemplo, este cariotipo donde vemos 3 cromosomas 21. ¿Cómo van a ver a ese recién nacido o qué es lo que le tienen que evaluar a ese recién nacido? Pues en base a todas las características clínicas que principalmente son por los criterios de Hall, que están en la tablita, en el artículo que les mandé, y también está en su libro de texto básico que les mandé también. En base a esas características que encontremos, vamos a ver que el diagnóstico básicamente es clínico. Cuando tenemos ya un diagnóstico clínico, que sospechamos que ese bebé tiene un síndrome de Down, se le pide un cariotipo precisamente para ver esto que está aquí. Si es una trisomía libre, un mosaico, una translocación. Para poder dar el asesoramiento y seguimiento de estos pacientes. Una de las características más frecuentes que ustedes van a ver es la hipotonía en estos pacientes, que es muy llamativa. Por lo tanto, con la hipotonía, pues tienen problemas de deglución. Pueden tener malformaciones congénitas hasta en el 50%, malformaciones congénitas gastrointestinales que también son altas, un alto porcentaje. Estos pacientitos pues pueden nacer con talla normal, peso y talla normal, pero algunos sí pueden nacer con un peso y talla bajos. Y aunque nazcan con una talla y peso normal, estos pueden tener una disminución en la velocidad del crecimiento en el periodo postnatal. Además de una laxitud articular, son relativamente laxos. Entonces, ya vimos que por la hipotonía pues, pueden tener una pobrreducción. La fontanela anterior puede ser amplia o puede tener una tercera fontanela en la sutura sagita. El cuello es corto, la piel redundante, podemos llegar a ver en el recién nacido una catarata. Y estos son los famosos criterios de Hall, que la mayor parte de los pacientes tienen, cuando ya tenemos un diagnóstico claro de un paciente, el 100% cumple con al menos 4 características de estas. Y en el 85% podemos encontrar hasta 6 características de las descritas por Hall en 1968 aproximadamente. ¿Cuál es la carita o la fascie que podemos encontrar en estos pacientes? La braquicefalia, es decir, la medida de longitudinal y transversal de ese cráneo son iguales. También puede ser una microcefalia leve por la misma braquicefalia. El occipucio, si ustedes ven, puede ser planito, es decir, no tiene ese chipotito que normalmente tienen los bebés. La cara es un perfil aplanado, es decir, aquí deberíamos tener como la frente ligeramente abombada y luego estos huesos que tenemos acá nos deberían de hacer otra curvatura en nuestro rostro.
Cuando vemos esto es un perfil plano o una cara aplanada. Pueden tener hipoplasia medofacial. Hipoplasia medofacial es que sí se les ve la protuberancia de la frente, pero de la mitad de la cara hacia abajo se ve como aplanado. Eso es la hipoplasia mediofacial. El epicanto es esto que vemos, que hay una cobertura del lagrimal por el párpado. Normalmente ustedes se acercan a un paciente y le pueden ver el lagrimal. Cuando no se le ve porque está cubierto, eso es un epicanto. Las fisuras palpebrales son cortas y oblicuas. Esto quiere decir que la fisura palpebral debería ser un poco más alargada y normalmente tiene una disposición longitudinal, pero aquí están como ligeramente hacia arriba. El puente nasal es plano y deprimido. Aquí se ve plano porque se ve como incluso como si estuviera aplastadito. Debería de tener como una pequeña curvatura. Esto es porque el hueso nasal no se desarrolla tan fácil. De hecho, en el ultrasonido, la ausencia de hueso nasal nos hace sospechar principalmente de trisomía 21. La nariz de estos pacientes, si la ven, es pequeña y tienen una pared y tienen una protrusión lingual. Esto en parte es por la hipotonía y en parte porque tienen una ligera micrognatia, micro y retrognatia aparente. Entonces, como hay hipotonía y aparte el mentón es pequeño, da la apariencia de macroglosia, pero esto no siempre es tan real. La lengua la pueden encontrar fisurada, los pabellones, estos que son los pabellones auriculares. Ustedes para ver si un pabellón auricular está bien implantado o no, hacen una línea de donde termina el ojo, esa que es como una V. Van a hacer una línea imaginaria hasta el occipucio y si queda por debajo, a la región más prominente del occipucio, si queda por debajo, entonces es una implantación baja. En este caso, este bebé tiene una implantación baja de los pabellones auriculares y además están en ligera retroversión, es decir, debería estar totalmente lineal esa orejita, pero si ponen una línea imaginaria de aquí hacia acá, vemos que tienen una ligera retroversión, es decir, una rotación posterior. Su cuello pues es ancho y corto y podemos encontrar piel redundante en la nuca. Algunas otras características pues es la diástasis de rectos en el abdomen, hernias umbilicales, esta piel marmórea que se ve principalmente en los bebés recién nacidos y que algunos en las palmas y plantas del pie pues pueden tener la piel áspera o por ejemplo que se llama gap sandal, que es como un espacio entre el primero y segundo ortejo del pie. Aquí pues vamos a ver laxitud en las extremidades. Los dedos son relativamente más cortos, eso se llama braquidactilia. Estos deditos que tienen los pacientes con síndrome de Down cuando nacen son cortitos y las manos generalmente son anchas y relativamente cuadradas. La clinodactilia del quinto es esa curvatura que tiene el dedo pequeñito o el más chiquito y el pliegue palmar transverso, que es este que vemos aquí. Antes se le conocía como pliegue simiano, pero es como muy despectivo y ahora se le dice pliegues transversos. Pueden tener surcos plantares y hay una mayor separación, entre el primer y segundo dedo del pie o ortejos. Este es lo que se conoce como sandalga. De oftalmo en estos pacientes que vamos a ver primero, pues el epicanto. Las fisuras palpebrales que son relativamente estrechas, pueden tener una ligera inclinación hacia arriba y estas que se llaman las manchas de Brookfield. Normalmente estas manchitas se llegan a ver más en los pacientes que tienen el ojo de color claro. En los pacientes que tienen los ojos cafés es más difícil verlas o denotarlas. Este picanto sí es muy notable, mucho más que la anterior. Si ven, esta cobertura que tiene el párpado cubre totalmente el lagrimal. Esto es un epicanto, pero este está muy exagerado. Algunas alteraciones oftalmológicas y por las que tienen que mandar oftalmólogos a sus pacientes, pues es el estrabismo, el nistagmo, catarata congénita, adquirida, blefaritis. La mayoría, casi al 100%, tiene errores de refracción. Casi todos los pacientes con trisomía 21, síndrome de Down, traen lentes. Pueden desarrollar glaucoma con relativamente más riesgo que otro paciente y queratocoma.
El queratocono ya es más como en la adolescencia o la edad adulta, pero sí aparece. Este, por ejemplo, es un perfil plano, si ustedes lo ven. Un perfil, pues la frente se ve un poquito más abombada y aquí estos huesos, los huesos maxilares, pues van a tener como una prominencia. Entonces, aquí esta tiene hipoplasia miofascial, pero en realidad es un perfil plano, pero si solo fuera de aquí hacia abajo, sería hipoplasia mediofacial. Esto está contribuido principalmente por alteraciones nasofaringeas, anormalidades en la trompa de Eustaquio, que está horizontalizada y corta y además ensanchada. Tiene un desarrollo anómalo de los dientes e incluso agenesia dental. Y eso es porque la mandíbula es relativamente pequeña y puede tener incluso apiñamiento de los dientes. Entonces, la trompa de Eustaquio, como es muy corta y ancha, pues vamos a ver muchas infecciones de oído recurrentes. Pueden tener rinorreas crónicas y esto también es por las alteraciones de las anomalías de la nasofaringe. Y principalmente, pues también el sistema inmunológico también tiene como sus alteraciones en los pacientes con síndrome de Down. Tienen desórdenes inmunes. Tienen alteraciones inmunológicas que los predisponen mayormente a infecciones respiratorias de vías respiratorias súper altas y que son frecuentes. Y tienen retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones del oído. Recuerden que todo niño que tiene alteraciones del oído tiene problemas de lenguaje, por lo menos en un pequeño porcentaje. Pues recuerden que estos niños tienen hipotonía y que ya explicamos por qué era la macroglosia y que está en realidad en muchos casos no era una macroglosia real, sino relativa. Tienen crecimiento de las amígdalas, las adenoides, crecimiento de tonsilas linguales y todo esto, las alteraciones nasofaringeas, nos pueden dar desórdenes del sueño hasta el 50% de los pacientes. Es decir, un niño con síndrome de Down no es normal que tenga esas ojeras, más bien es por todas las alteraciones del desorden del sueño y que roncan, tienen problemas para dormir, hipoxia, etc. Entonces, la polisomnografía se va a recomendar entre los 3 y 4 años de edad de estos pacientes. El cardiovascular es muy importante porque casi el 60% tiene una alteración cardiovascular. Los defectos septales, atrioventriculares o ventriculares son los más frecuentes. Entre ellos, canal AB es el más frecuente con 54% y 33% el CIB. Entonces, una revisión normal en un bebé con síndrome de Down no nos va a excluir la existencia de un defecto. Requieren un ecocardiograma estos bebés. Y también un manejo oportuno, porque muchos de estos sí desarrollan hipertensión pulmonar, sobre todo hasta los 2 o 4 meses. Se puede corregir, pero en algunos sí va a persistir hasta en el 13.7%. Eso es niño y medio más o menos, que pueden llegar a desarrollar o persistir con la hipertensión pulmonar. Entonces, el ecocardiograma se va a recomendar en el primer mes de vida. Pero si se puede realizar antes o puede tener su consulta con cardiología, pues casi siempre es mejor. El ecocardiograma al mes es para ver si algo de lo que no se vio al nacimiento pudiera verse ya con el bebé con más edad. Gastrointestinal, tiene malformaciones congénitas hasta el 10%. Principalmente, este es un problema de morbilidad en el primer año de vida porque pueden tener atresia esofágica, o tracheoesofágica, estenosis pilórica, estenosis duodenal, enfermedad de Hirschsprung del 3%, estenosis atresianal, páncreas anular, membrana duodenal y del 25 al 30% de todas las malformaciones duodenales que podamos ver en la clínica en general van a ser de los pacientes con síndrome de Down. Aquí, por ejemplo, en los gastrointestinales también podemos tener algunas, por ejemplo, arteria subclava izquierda aberrante, que les va a dar problemas en el paso de la comida a través del esófago y puede darles incluso disfagia. Esa subclava izquierda aberrante pues va a estar muy cerca del esófago y entonces les va a dar mucha molestia por el dolor que les va a causar comer o deglutir.
Tienen una función motora oral alterada que se va a ver mucho en la lactancia. Las mamás les pueden decir, es que no succiona bien o no le gusta el pecho. No necesariamente eso es, tienen hipotonía y tienen alterada también la función motora oral. Y además se les agrega el reflujo gastrointestinal, problemas en la alimentación, tienen constipación. Esto es también por la hipotonía. Y recuerden que pueden tener alteraciones del sistema nervioso entérico, que es como que tienen problemas para que ese sistema nervioso central, perdón, ese sistema nervioso entérico no cumple adecuadamente sus funciones, no es adecuada la motilidad. Además, con la hipotonía, pues puede causarles un heat stroke. Entonces, en los primeros años de vida hay que detectar o sospechar el Hirschsprung en aquellos niños con síndrome de Down, con estreñimientos muy crónicos o de muy difícil tratamiento. Podemos tener también enfermedades celíacas hasta en el 5 a 7%, que es 10 veces más que en la población general. Esta enfermedad celíaca también les va a dar anemia, falla de crecimiento, osteoporosis e incluso tumoraciones. Es raro, pero sí pueden desarrollarlo. ¿Qué les van a pedir en el primer año de vida? HLA-DQ2 y HLA-DQ8, principalmente para las enfermedades celíacas y otras enfermedades, pero principalmente estos. Entonces, generalmente, aunque salgan negativos hasta el 60%, no excluye que no les demos seguimiento. Estos anticuerpos son de sospecha, principalmente en el primer año de vida, y tienen que tener un seguimiento posterior, normalmente a los 3 años. Entonces, a los 3 años más o menos les podemos pedir anticuerpos IgA antiendomicio y anticuerpos antitejido transtaminasa, o los anti-TTGA, EMA y anti-TTGA, para descartar ese tipo de problemas como las enfermedades celíacas. Del genito urinario, pues pueden tener criptorquidia o hipospadias. Las hipospadias, pues su nombre va a depender de dónde las encontremos. Lo normal es que el orificio de la uretra esté totalmente distal en el glande, aunque en la línea media del glande podemos encontrar las coronales, en el cuerpo del pene, las penianas, las uretrales, las escrotales y las peritoneales, las perianales, por ejemplo. Esto, cuando ustedes se encuentran en una hipospadia, entre más alejada esté del centro y distal del glande, más se va a correlacionar con alguna alteración genética. No todas las hipospadias se estudian o tienen un origen con una alteración genética, pero sí son indicativos de estar en revisión con ese bebé que nació con una hipospadia. Y entre más distal, más probable es que encontremos algo genético en ese paciente. Recuerden que es en esta línea media porque nosotros nos empezamos a desarrollar como si fuéramos una lámina grandota y esa lámina se va a plegar sobre sí misma. Ese cierre está indicado o lo indican o lo señalan los diferentes genes. Entonces, si hay alguna alteración en esos genes, pues no va a haber un cierre adecuado. Las hipospadias en estos pacientes con síndrome de Down son aproximadamente 20 veces más que en la población general. Lo hematoinmunológico. A estos bebés sí hay que tomarles biometrías hemáticas desde que nacen. Y en los recién nacidos podemos tener trombocitopenia y policitemias. Las policitemias, hasta en un tercio de estos pacientes, las podemos ver y les causa problemas respiratorios. ¿Por qué tienen susceptibilidad a las infecciones? Tienen el timo más chiquito, por lo tanto, tienen alteraciones de las células T principalmente, pero en general tienen cuentas linfocitarias B y T más bajas y hasta 12 veces mayor mortalidad por infecciones. Entonces podemos tener las complicaciones de infecciones respiratorias altas que se complican y nos hacen después infecciones de vías respiratorias bajas como neumonías. Y aparte de que de por sí tienen las defensas bajas, valga la expresión coloquial, además de las alteraciones anatómicas nasofaringeas que habíamos comentado. Podemos tener leucemia aguda transitoria en estos pacientes, que es una reacción leucemoide.
que es que los leucocitos están muy aumentados. Esto hasta el 10% de estos pacientitos. El 75% de nuestros pacientitos sí va a tener una resolución espontánea en más o menos 3 meses. Pero sí hay que hacer un seguimiento con las biometrías hemáticas. Un riesgo general de leucemias 20 veces más que en la población general. Y 1 de cada 150 desarrolla leucemia linfocítica aguda. 50% de los casos. La leucemia mieloide puede ser por clona preleucémica o leucemia megacardioblástica aguda tipo M7. Cuando vean una leucemia megacardioblástica tipo M7, es casi específica e indicativa de que esa muestra es de un paciente con síndrome de Down. Esta es su leucemia casi exclusiva de ella. Y lo podemos encontrar principalmente en menores de 3 años. No es tan frecuente, pero sí es muy indicativa de un paciente con síndrome de Down. Entonces, si tenemos una clona preleucémica, pues esto principalmente también se da con el síndrome mieloproliferativo transitorio. De las leucemias mieloides que tienen una reacción leucemoide o este síndrome mieloproliferativo transitorio, hasta el 20% sí van a desarrollar la leucemia mieloide antes de los 5 años. Entonces, la biometría hay que estarle dando seguimiento incluso hasta los 7 años más o menos. En lo endocrinológico, pues ustedes ya saben que tienen, por ejemplo, más predisposición al hipotiroidismo, a la diabetes y básicamente que a la obesidad y sobrepeso. Son los 3 principales, aunque tienen anormalidades tiroideas hasta en el 40%. Puede ser por hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo primario, tiroiditis de Hashimoto, subclínico es como de los más frecuentes que van a ver cuando vean los estudios de perfiles tiroideos de estos pacientes. Y estos pueden aumentar la frecuencia con la edad. Los anticuerpos tiroideos pueden estar presentes, puede ser una manifestación de hipo o hipertiroidismo a los 2 años hasta en el 30%. Cuando vean esto hay que darle seguimiento más estrecho, mandarlos a endocrina. Pueden tener hipogonadismo y mayor frecuencia de diabetes mellitus 1%, pero generalmente vemos que tienen más riesgo de obesidad y sobrepeso y generalmente desarrollan diabetes en edades más adultas. El ortopédico, pues recuerden que son hipotónicos y aparte tienen la laxitud ligamentaria, entonces tienen una hipermovilidad articular y toda la hipotonía y la hipermovilidad y la flexibilidad van a alterar el desarrollo motor. Además de que en cervicales vamos a tener una inestabilidad atlantoxoidea, que en algunos pacientes es asintomática. Entonces, a estos pacientes no los debemos de poner a hacer flexiones súbitas o deportes de contacto porque puede haber una lesión atlantoaxial. Sí, ¿cuáles serían los datos de riesgo o que podemos observar que son como banderas rojas cuando tienen parestesias, hiporreflexia o alteraciones de la mancha o control de esfínteres? Entonces, es muy importante para estos pacientitos, pues, hacer una revisión neuronal anual. Y hay que tener mucho cuidado al intubar. Recuerden que tienen el cuello corto, ancho, desarrollan sobrepeso, obesidad, las amígdalas están hipertróficas, la macroglosia relativa, las alteraciones anatómicas nasofaringias, y todo eso pues hace que sea una intubación difícil. Pueden tener pie plano, genovalgo, la marcha pues tiene una rotación externa de la cadera, y las rodillas flexionadas y en valgo y las tibias con rotación externa. Entonces, esto es básicamente una displasia de cadera que puede haber hasta en un 30%. Además de su inestabilidad patelofemoral, es decir, entre la rodilla y el fémur, hasta el 20%. Entonces, tienen mayor riesgo de deslizamiento de la epífisis femoral. ¿Cuál es su comportamiento y desarrollo neurológico? El coeficiente intelectual, pues sí tiene una disminución que por sí nacen con cierto déficit intelectual, pero aparte pueden tener una disminución después de la primera década entre 35 y 70. Digamos que el déficit intelectual pues puede ir desde leve a moderado, pero aún así estos pacientes, prácticamente todos los pacientes con síndrome de Down, tienen una discapacidad intelectual. Pueden tener una desaceleración en el desarrollo neuronal entre los 6 meses y 2 años. Entonces es muy importante que la rehabilitación sea desde los primeros meses, ¿no? Para poder rescatar
la movilidad y las actividades que pueden realizar estos pacientes. Es muy diferente un paciente con síndrome de Down que ha llevado terapias, rehabilitación, a un paciente que nunca lo ha llevado o que tiene muy poca rehabilitación. La diferencia sí es muchísima. Principalmente también tienen problemas al hablar, porque tienen la hipotonía, y recuerden que también tienen alteraciones motoras gruesas y finas. Entonces, tienen también afectación de la memoria a corto plazo, tienen déficit de atención hasta en el 6%, desórdenes de oposición en 5.4%, comportamiento agresivo es muy raro porque estos pacientes tienen un carácter muy amable, muy ligero, son muy sociables. El comportamiento agresivo en realidad es raro. Hasta el 7% puede tener espectro autista o desarrollar epilepsia. De los que desarrollan epilepsia, generalmente nos damos cuenta desde la infancia en el 40%, y principalmente es por espasmos. El desarrollo sexual de estos pacientes, pues el desarrollo puberal es muy cercano a la normalidad. Algo que sí muchos creen erróneamente es que no son fértiles las mujeres con síndrome de Down. La verdad es que sí son fértiles, las mujeres con síndrome de Down sí son fértiles. ¿Pueden tener infertilidad? Sí, como cualquier población puede tener infertilidad por muchas razones, pero tener síndrome de Down no significa ser infértil. Entonces, hay que también promover el cuidado de estas pacientes para evitar abusos, entre otras cosas, además de que se les debe dar educación sexual también a estos pacientes. Últimamente hay muchos pacientes que, como ya llegan a edades adultas, deciden tener familia, casarse y tener hijos incluso. Entonces, hay hombres con capacidad reproductiva disminuida también, entonces sí es posible que una paciente y un paciente con síndrome de Down se casen y tengan hijos. Para el diagnóstico ya vimos pues el cariotipo. Si vemos una translocación, sobre todo la translocación, hay que hacer el estudio de los padres. En el prenatal, pues vamos a ver que pues, en teoría son mujeres sin antecedentes, o quizá si tienen antecedentes, si tienen riesgos identificados como la edad materna o un tamizaje con marcadores positivos, pero también podemos tener mujeres jóvenes con un producto previo con síndrome de Down. ¿Cuáles son los estudios que podemos hacer? Y aquí esta es la parte que sí les puede tocar a ustedes durante el embarazo o una consulta normal prenatal. Pues el tamizaje se les debe ofrecer a todas las mujeres. Hay un tamizaje de primer trimestre y otro de segundo trimestre. En este caso, para los marcadores de primer trimestre, principalmente para síndrome de Down, es PAPA y la beta-HCG. Uno de los mejores marcadores de primer trimestre es la translucencia nucal. Las semanas ideales para hacer este ultrasonido estructural de la 11 a la 13.6 semanas de edad gestacional. ¿Qué vamos a ver en ese ultrasonido? Un aumento de la translucencia nucal por más de 3.5 milímetros, ausencia de hueso nasal, longitud del fémur y regurgitación, longitud del fémur acortada, regurgitación tricuspidia, por ejemplo. Estos son los dos primeros marcadores del primer trimestre que se correlacionan más con la placenta. La beta-HCG está aumentada en trisomía 21 y disminuida la PAPA. La beta-HCG la podemos encontrar disminuida principalmente para los defectos de tubo neural. De hecho, este marcador inicialmente era para los defectos de tubo neural, pero se encontró que aquellas pacientes embarazadas con aumento de la beta-HCG tenían un hijo con síndrome de Down. En el segundo trimestre, que se hace el ultrasonido del segundo trimestre, se hace entre la 15 y la 18, donde podemos ver el pliegue nucal redundante, el fémur de menor tamaño y la ausencia del hueso facial. Ausencia del hueso nasal. Ahí me equivoqué un poquito. Entonces, estos es como los principales marcadores del ultrasonido estructural del segundo trimestre. ¿Y por qué antes de la 18? Principalmente, y otra de las cosas es que el aborto es legal, se puede realizar el aborto hasta la semana 20 o se tiene hasta la semana 20. Ya los marcadores del segundo trimestre, pues ya pues son alfa-fetoproteína, estriol conjugado, HCG y linirina principalmente. Estos son los marcadores del segundo trimestre.
Los marcadores ultrasonográficos más los marcadores del segundo trimestre nos hacen un tamiz del segundo trimestre. Cuando se combinan este y este es el tamiz combinado del primer y segundo trimestre. Ahora, ¿hay otros estudios de tamizaje? Sí. ¿De tipo genético? Sí. El DNA fetal en sangre materna, que actualmente ya la sensibilidad es mucho mejor y la pueden tomar desde la semana 9 de gestación. Su sensibilidad ya aumentó del 70 hasta el 90%. Excepto en los embarazos gemelares, que la sensibilidad puede variar por la presencia de 2 bebés en lugar de 1. El DNA fetal, ¿qué es? Digamos, le tomamos una muestra de sangre a la mamá, como si fuera a ir a tomarse una muestra de glucosa, de sangre materna, y de ahí se extrae la fracción fetal. La fracción fetal no solamente es material del bebé, sino que puede ser de la placenta. Entonces, ahí tenemos que corroborar que el material puede ser de la placenta, del bebé, de la piel, o sea, puede ser tanto DNA del bebé como de la placenta, viene combinado. Necesitamos un mínimo de extracción de un 4% de porcentaje de DNA del extraído que sea del bebé para poder hacer la prueba de DNA fetal en sangre materna. A este DNA que se extrajo, pues le podemos hacer un microarreglo, por ejemplo, o podemos hacer estudios de exoma y etcétera. Aunque principalmente es para detección de las principales trisomías. Los confirmatorios, pues es la biopsia de vellosidades coriales entre la 11 y 13.6 y la amniocentesis entre la 15 y la 28. Ambos tienen cierto riesgo de aborto cuando los realizamos, pues 0.5 y 1 aproximadamente. Es muy, muy, uno en 500 para la del líquido amniótico, amniocentesis, y 1 en 1000 para la biopsia de vellosidades coriales. ¿Qué les preguntan frecuentemente las mamás que tienen un hijo con síndrome de Down? Les dicen que si la lactancia está indicada o no está indicada, ustedes le dicen no está contraindicada, le puede dar lactancia. También preguntan si no les pueden o no poner vacunas. La verdad es que les pueden poner todas, excepto si existe alguna enfermedad que lo contraindique, pero el síndrome de Down como tal no es una contraindicación para las vacunas. La macroglosia, pues, para algunos pacientes sí llega a ser problemático, pero es muy raro. Yo jamás he visto una glosectomía parcial, pero a veces a algunos pacientes que se les hace glosectomía parcial mejoran la pronunciación, el aspecto facial y evitan la salivación. Aquí les voy a dejar en la presentación, pues, las guías para el seguimiento de estos niños. Es un enlace que se va a quedar. Estos son los diferentes percentilas que podemos encontrar para estos niños. También hay percentilas especiales para muchas de las patologías que vemos en genética. Vamos a ver finalmente trisomía 18 y ya con esa los voy a dejar libres. Vamos a ver la trisomía 18. Esta es la segunda trisomía más frecuente viable en el humano después del síndrome de Down. Su prevalencia es de 1 en 3.000 y hasta 1 en 10.000 recién nacidos vivos. ¿Sí tiene mal pronóstico? Sí, pero no es una normalidad letal. Antes, las guías no recomendaban que se hiciera como procedimientos para ampliar la vida de estos pacientes. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, ya no es una recomendación, sino que se recomienda que se le dé tratamiento como a cualquier otro niño. Tienen un 50% de probabilidad de sobrevivir después de una semana, menos del 10% de probabilidad de sobrevivir después de un año y un riesgo de muerte de más de 100 veces mayor a infantes sin algún defecto al nacimiento. Como ven, la mayoría son trisomías libres. Tienen anomalías multisistémicas, principalmente cardiovasculares, sistema nervioso central, renal, gastrointestinal, respiratorio y músculo esquelético. Aquí sí tienen como esa característica que es como la manita que le dicen del hombre araña, que es una sobreposición del quinto sobre el cuarto y del segundo sobre el tercero. Esa es como la sobreposición muy característica de ambas manos
y lo que se llama el pie mecedora. Esto es también por la hipotonía en general. Tienen esa planta del pie como curveada y como tienen como salido o como protruido el talón, entonces les da esa imagen de pie mecedor, así se le conoce. De las anomalías cardiovasculares, el 90% tiene defectos septales, es decir, se altera los ventrículos. Del sistema nervioso central, bueno, tenemos el déficit intelectual, la hipertonía, que después se hace en hipotonía, convulsiones, hasta más del 50% en el primer año, y principalmente son tónico-clónicas, y en particular en la trisomía 18, son de difícil control. Tienen insuficiencia, tienen problemas renales como malformaciones renales principalmente, gastrointestinal, son más en hombres y tienen diástasis de rectos, ¿qué es esto? Es decir, estos son los rectos anteriores, pero imaginemos que ustedes palpan el abdomen y como que se siente un hueco ahí. Eso es la diástasis de rectos. Esta misma diástasis de rectos hace que sea más fácil que se formen hernias, principalmente umbilicales. Del gastrointestinal también pueden tener el mismo cefalocele o incluso divertículos de Meckel. Del respiratorio tienen anomalía o mala segmentación pulmonar. Y si tienen anomalía o mala segmentación pulmonar, su principal causa de muerte de estos pacientes son los problemas por las anomalías pulmonares, que incluso llevan a que estos pacientes estén intubados mucho tiempo. Del músculo esquelético, pues es este empuñamiento de la sobreposición del tercero y el quinto. También la hipoplasia de algunos músculos esqueléticos. Tenemos hipoplasia de las uñitas, o sea, se ven como muy pequeñas. Poco desarrollo de los pulgares, por ejemplo. La hipoplasia, este esternón puede ser muy corto. Los pezones son muy pequeñitos o se pueden observar pequeños. Y además del pie mecedora pueden tener pie equinoval. De las características vamos a dividirlas entre las más frecuentes a las menos frecuentes. Las más frecuentes es este occipucio prominente, que les hace una dolicocefalia. Si se acuerdan, en síndrome de Down era más bien que el diámetro transverso y el transverso y longitudinal eran iguales. Y les daba una braquicefalia, es decir, como si fuera casi un círculo. Aquí el diámetro longitudinal es demasiado largo por ese occipucio prominente y el transversal es muy pequeño. Esto es una presentación de dolicocefalia. Vamos a ver esos términos cuando veamos malformaciones concretas. Los pabellones auriculares también son de implantación baja. Si hacemos una línea imaginaria entre el borde final del ojo hacia el occipucio, la orejita va a quedar por debajo y van a tener también una retroversión de esos pabellones auriculares. Las fisuras palpebrales son cortas, pero aquí están inclinadas hacia abajo. En el síndrome de Down estaban hacia arriba. Pueden tener micrognatia, el paladar estrecho, la piel redundante que se ve aquí, que es como de lo más frecuente. De lo menos frecuente pues, son las fontanelas abombadas, la microcefalia, el lepicanto es raro en ellos, la tosis también, la opacidad corneal no tan frecuente, y pueden tener hipopigmentación de la retina e incluso pueden tener labio y paladar. Hasta casi el 40% va a fallecer durante el trabajo de parto, entonces se recomienda la cesárea. Tienen unos pulmones con alteraciones o malformaciones que hace que sea muy difícil o muy traumático para ellos el trabajo de parto. Entonces, y más la falla cardíaca que tienen, las malformaciones cardíacas, esto hace que puedan ser más susceptibles durante el trabajo de parto. Entonces, estos productos generalmente tienen una sobrevida más o menos entre 3 a 14.5 días, pero hasta el 10% pueden sobrevivir al año de edad. Pueden tener apneas centrales, que es de sus causas de muerte, falla cardíaca, por malformación cardíaca, la insuficiencia respiratoria, y esto les provoca hipoventilación, aspiración, obstrucción de las vías aéreas, y hasta el 50% van a necesitar ventilación mecánica. No se considera una condición que no amerite resucitación, entonces estos pacientes si llegan a caer en paro cardiorrespiratorio, sí pueden tener derecho a la resucitación. En Japón se hizo como
un estudio en estos pacientes de cuidados intensivos donde no se les realizó ninguna cirugía cardíaca. Y el promedio de sobrevivencia de estos pacientes fue de 152.5. A los 12 meses, el 25%, a los 2 años, 4%. Y rápidamente, trisomía 13. Este es el tercero en frecuencia de los síndromes cromosómicos, su incidencia 1 en 12.000 a 20.000 recién nacidos vivos. Esta es la que más se relaciona con la edad materna, hasta el 75%. Y tiene una sobrevida promedio de 89.2 más menos 30 días. Es decir, fallecen todavía más que los pacientes con trisomía 18. Y el 90% fallecen antes del año de edad y 50% de las muertes ocurre en menores de un mes. Estos pacientitos sí tienen una triada característica: microftalmia, labio y paladar hendido y la polidactilia posaxial, que es después del quinto dedo. Entonces, esta triada la pueden encontrar en ellos. Y es que tienen muchos defectos de línea media. Además tienen microcefalia, las órbitas son pequeñas y esto es por la microftalmia y además de que se ven pequeñas y hundidas. Pueden llegar a tener incluso holoprosencefalia o el espectro de holoprosencefalia o, por ejemplo, pueden tener hipotelorismo, ausencia de huesos nasales, sebocefalia, probóscides, por ejemplo, ciclopías que tienen un solo ojito. El puente nasal sí es muy prominente y muy ancho. El labio y paladar pueden ser hendidos como en este caso. Principalmente son mediales y sin premaxila. Su cuello también es corto y con piel redundante en estos pacientes. Del sistema nervioso central, principalmente las crisis convulsivas, cuadros súbitos de cianosis por la apnea central, que esta es como su principal causa de muerte, alteraciones de la visión, hipoacusia neurosensorial y conductiva. Las cardíacas en el 80% de los casos, principalmente comunicación interauricular, comunicación interauricular y comunicación interventricular, y la persistencia del conducto arterioso que también estos pacientes pueden tener. En el gastrointestinal, pues pueden tener malrotación intestinal, ofalusia en menos del 50%, divertículos de Meckel. En el urinario, pues pueden tener 50-60% y dijimos que pueden tener fosas renales. En un tercio, la poliquistosis renal, que estos son este es un riñón poliquístico, tiene más o menos 8 quistecitos. Pueden tener hidronefros, hidrouréter, riñón en herradura y duplicación de uréter hasta el 18%. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Déjenme detener